Muy buenas noches, estimados televidentes. Su programa La Voz del Trabajador Administrativo del Sector Educación y Servidores Públicos les da la bienvenida. Jueves 15 de junio del 2023. Como todos los jueves, gracias a la divina voluntad de nuestro Creador, hoy en un nuevo día más de vida, agradeciendo a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, iniciamos nuestro presente programa. Como siempre, nos acompañan Eduard Flores Alarcón, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, CONFETEC, y miembro activo del Gran Pueblo de Educación. Asimismo, me acompañan en la co-conducción nuestro hermano, compañero, secretario general del Ustare Piura, compañero Marcos Palomino. Hoy invitamos a todos los trabajadores administrativos de todas las regiones del Perú a realizar sus llamadas en vivo a través del número de celular 9746784334. Una vez más, invitamos a todos los trabajadores a nivel nacional a presentar sus consultas, sus quejas, sus propuestas en el marco de los puntos planteados el día de hoy del presente programa. Bien, voy a ceder el uso de la palabra al compañero Marcos Palomino para que haga sus saludos correspondientes. Adelante, Marcos Palomino. Muy buenas noches, Edward. Agradecerle a Dios por el espacio que nos está brindando el día de hoy para saludar primeramente a los compañeros desde Tumbes hasta Tacna y decirles pues que en este día que Dios nos ha permitido salir al aire, se les pide su participación haciendo las consultas, las sugerencias para poder compartir en este momento y dar respuesta u orientaciones a las inquietudes o dudas que tengan. Bien, compañero Marcos, como ya usted lo ha expresado, hoy desarrollamos un programa que queremos hacerlo dinámico, un programa que nos permita a los trabajadores conocer la situación actual del sector educación, pero al mismo tiempo también la situación real de lo que sucede en el sector público a nivel nacional. Tenemos el primer tema de la noche, Marcos, es el bono de los 500 soles en las diferentes regiones del país. Como ya lo hemos estado anunciando y hemos venido dialogando y conversando a través del presente programa, en diversos programas anteriores, valga la redundancia, hemos explicado detalladamente el procedimiento y la forma. Pero aún todavía tenemos llamadas, consultas, preguntas de parte de todos nuestros televidentes y en especial de los trabajadores administrativos del sector educación. Lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha promulgado el decreto supremo que transfiere los recursos económicos a los diferentes pliegos de los gobiernos regionales a nivel nacional para el pago del bono de los 500 soles. Ya se ha cerrado la planilla del mes de junio y hay la posibilidad de que si el Ministerio de Economía promulga el decreto supremo transfiriendo los recursos, se pueda elaborar una planilla complementaria y se estaría pagando los últimos días de junio o los primeros días de julio. Pero eso va a depender de que se promulgue el decreto supremo. ¿Y por qué no se promulga? Esa es la pregunta, la consulta, porque mucho se ha hablado de que solo en Lima se han pagado, de que Lima
no es el Perú, y en parte los trabajadores tienen la razón, ¿no? Desde su canal La Voz del Trabajador Administrativo, establecemos que sí, en parte tienen la razón. Pero acá hay unos temas de carácter técnico, pero sobre todo que la propia ley 31728, que establece créditos suplementarios, en su artículo 23 establece asimismo que para transferir los recursos del Ministerio de Educación a los diferentes gobiernos regionales tiene que hacer a través de un decreto supremo. Hay algunas UGELs a nivel nacional, algunas que han pagado el bono. Tenemos conocimiento que sí han pagado el bono. Solo algunas, no todas, algunas. Y lo han pagado porque saben que les van a transferir los recursos. Entonces, aquellas UGELs, ¿no? Que de manera, que producto de una decisión política para el beneficio y el bienestar de sus trabajadores administrativos, han utilizado sus recursos y han pagado el bono de 500 soles. Pero la gran mayoría no lo ha hecho, no lo hace, no porque no quiera hacerlo, sino porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que promulgar el citado decreto supremo. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no se promulga el decreto supremo? Como todos tienen conocimiento, a través de nuestras redes sociales, hemos compartido un oficio de parte del Ministerio de Educación, donde ha comunicado a nivel nacional a las diferentes UGELs de todo el país que al 15 de mayo del 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas le ha observado al Ministerio de Educación que tiene 2.175 trabajadores no registrados en el AIR. Estamos hablando que a nivel nacional, a excepción de Lima, que tiene 1.000 trabajadores que no han cobrado el bono, en Lima Metropolitana, a nivel nacional son 2.175 de las diferentes regiones que no están registrados en el AIR. Y el Ministerio de Economía le dio un plazo al Ministerio de Educación. En ese plazo, el pasado 2 de junio del presente año, las unidades ejecutoras UGELs han logrado registrar en el AIR y el número de 2.175 se ha reducido a 1.489 trabajadores. Y al 8 de junio del presente año, el número de servidores registrados en el AIR se ha reducido a 1.449 trabajadores. A la fecha de hoy, 1.449 de 2.175 son los servidores que no están registrados en el AIR. Esperemos que esta situación en los próximos días, si no es el viernes, la otra semana, se solucione y finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas promulga el decreto supremo transfiriendo los recursos económicos, para que así las unidades ejecutoras puedan elaborar una planilla complementaria y finalmente pagar a fines del mes de junio o los primeros días del mes de julio del presente año. Esta es la situación real del bono, estimados compañeros, a nivel nacional. No es que no les van a pagar, no es que es un capricho, no es que hay incapacidad de parte de los dirigentes, de las organizaciones sindicales, no. Lo que existe es que hay trabajadores que no están registrados en el AIR. Y como lo hemos dicho siempre, eso es responsabilidad de cada unidad ejecutora. Y mucho tiene que ver también los trabajadores y sus dirigentes, quienes finalmente tienen que exigir el cumplimiento de la ley. No es que desde la ciudad de Lima sacas un oficio y le ordenas a la UGEL, ¿sabe qué? UGEL, tienes que pagar. No. La UGEL tiene que cumplir con registrar en el aplicativo informático AIR a todos los trabajadores.
Esa es la situación real. Marcos, esta situación preocupa a los trabajadores. ¿Cuál es tu mirada frente a la promulgación del decreto supremo? Mira, Edward, para dar a conocer a los compañeros que nos están escuchando a nivel nacional, es una responsabilidad que ha tenido que cumplir las unidades ejecutoras y las direcciones regionales de educación para implementar lo referente a la IRS. Entonces, ese es un requisito indispensable, que ahorita para tener cualquier beneficio social o laboral se tiene que cumplir. Ahora nosotros como dirigentes, lo ha dicho Edward, hemos estado exigiendo acá en la región Piura para que se cumpla a nivel de región Piura y las Ugeles. El tema es bastante preocupante porque ese fue un bono del buen inicio del año escolar. Estamos en junio y no se ha concretado porque en la ley 31.728 especifica bien claro que para dar cualquier beneficio, tanto laboral o social, o una bonificación extraordinaria, el trabajador administrativo tiene que estar inscrito en el AIRS. Y quiero que nos entiendan los compañeros de las provincias y de los departamentos de Tumbes hasta, como les repito, nosotros los dirigentes tenemos que estar gestionando ante las unidades ejecutoras y direcciones regionales para que se dé cumplimiento y se pague de acuerdo a un marco legal, a su reglamentación y las leyes vigentes. Nosotros hemos coordinado, lo que dice Edward es verdad. Los compañeros de Ustare que me están escuchando, que hemos ido el día de ayer, hemos estado en una gestión en la semana que va por terminar, hemos coordinado en una reunión de diálogo el día de ayer con el administrador del gobierno regional y él nos ha explicado que mientras no se promulgue un decreto supremo transfiriendo esta partida, no se podía pagar el bono de los 500. Tenemos problemas técnicos. No, se le dé cumplimiento, porque los trabajadores administrativos, como dice Edward, ellos creen que Lima se pagó porque es la capital del penal. Entonces, nosotros desde ya les decimos a los compañeros que nos están escuchando en la voz del trabajador administrativo del sector educación en estos momentos, tenemos que preocuparnos todos, trabajadores y dirigentes, exigir a nuestros dirigentes que tienen que solicitar ante las unidades ejecutoras el cumplimiento de la implementación de la IRS, que es un dolor de cabeza a nivel nacional. Pues tenemos, como dice Edward, compañeros que están observados y Dios mediante, ojalá que esto se solucione para no tener problemas posteriores, porque si no ellos no van a recibir ningún bono ni beneficio laboral, porque así lo establece la ley. Bien, Marcos, como lo has dicho muy claramente, esta situación lo hemos venido informando a través de su canal, La Voz del Trabajador Administrativo, su programa que se transmite en vivo todos los jueves. Persistentemente hemos venido informando el procedimiento técnico. Hay trabajadores que llaman desde Tumbes, desde Piura, llaman desde Tacna, Arequipa, Cusco, etcétera, e insisten en las redes sociales, ¿no? Con este pago. Eso es correcto, es cierto. Nosotros estamos con ustedes. Pero estamos también al mismo tiempo, aprovechando que estamos en la mesa de negociación colectiva centralizada con el Estado peruano, a través de nuestra confederación estatal Confetec, estamos dialogando y conversando con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el problema es que existen a la fecha
1.449 trabajadores que no están registrados en el AIR. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Economía? Si yo saco el decreto supremo autorizando la transferencia de recursos, no van a cobrar esos 1.449. Saco el decreto y más adelante, cuando esos 1.449 se registren en el tiempo, tengo que sacar otro decreto supremo autorizando otra transferencia. Entonces, ahí hay un dilema, ¿ya? Nosotros hemos exigido que el decreto supremo salga, sí o sí salga el decreto supremo. Y se vaya subsanando en el camino aquellos servidores que no están registrados en el AIR, como se ha hecho con el MUC. Entonces, compañeros trabajadores, tú que me escuchas a través de la pantalla, a través de la tecnología, en tu programa La Voz del Trabajador Administrativo, una vez más te indicamos que Economía y Finanzas tiene que promulgar el decreto supremo. De promulgar en los próximos días, se debe elaborar una planilla complementaria y se debe pagar a fines de junio o los primeros días de julio. Porque la planilla complementaria es posterior al pago de remuneraciones. Hay que comprometerlo, hay que devengarlo y hay que girarlo, ¿ya? Son procedimientos presupuestales. Entonces, todavía estamos a tiempo de que se promulgue el decreto y se pague con una planilla complementaria. Y asimismo, que se siga reduciendo el número de 1.449 a una menor cantidad de trabajadores. Pero para eso, y exhorto a los dirigentes de los trabajadores administrativos del sector educación a nivel nacional, como lo ha dicho Marcos, desde Tacna hasta Tumbes, que se apersonen a cada UGEL y exijan a los jefes de recursos humanos y al titular del pliego o al titular de la entidad para que cumplan con registrar en el AIR a todos los trabajadores que hasta la fecha de hoy no están registrados. Cerramos este tema, Marcos, creo que es claro, preciso, y no existe discusión frente al tema del bono. Pasamos a otro punto que también hemos previsto para el día de hoy, y es la nueva escala del MUC 2023. Y frente a ello también, Marcos, compañeros trabajadores, hay otro dilema. Hasta el cansancio, reiteramos, a través de este medio digital, nos hemos cansado en explicar y exponer los procedimientos técnicos para este pago. Los trabajadores preguntan, y me gustaría que llamen en vivo al 9746784434, repito, 9746784434, y puedan hacer sus consultas, sus preguntas, presentar alguna queja, ¿no? En vivo para poder absolverles. Nos preguntan los trabajadores, ¿ha habido aumento realmente en el año 2023? ¿Y desde cuándo es? La respuesta es, sí ha habido aumento. ¿Desde cuándo es? Desde el 1 de enero del 2023. ¿Cuánto es el monto? El monto varía porque hay una escala que está dividido en 3 grupos ocupacionales: auxiliar, técnico y profesional, y cada grupo ocupacional tiene categorías remunerativas. La primera categoría es AF, luego sí AE, AD, AC, AB, AA. Esas son las categorías remunerativas en cada grupo ocupacional. Lo mismo en el técnico y en el profesional. Entonces, si tu categoría remunerativa en el grupo auxiliar es AF, tu incremento aproximado es de 215 soles. ¿Qué es el MUC? Es el monto único consolidado que es pensionable. Está sujeto a carga social, o sea, está sujeto a descuento.
para tu pensión a futuro. ¿En cuánto está aproximadamente el MUC a partir de enero del 2023? Está en 722 soles para el grupo auxiliar, categoría remunerativa AF, y de ahí va subiendo, hasta llegar al grupo profesional. En esa línea, ¿qué establece el decreto de urgencia 038-2019 para el pago de la escala del MUC? Lo mismo que en el marco de la entrega del bono y de cualquier otro beneficio que el servidor público pueda lograr en este año, en los próximos años. Para todo se aplica el pago siempre y cuando esté registrado en el aplicativo informático AIR del Ministerio de Economía y Finanzas. Si el trabajador no está registrado en el AIR, simplemente no va a recibir ningún pago. Prueba de ello es que hasta la fecha hay algunos trabajadores que no han cobrado el bono de la negociación colectiva centralizada 2022 de 550 soles. No están cobrando la nueva escala del MUC y tampoco están cobrando el bono de 500 soles. Y si en este año, al final de la negociación colectiva con el Estado peruano en el ámbito centralizado 2023, a partir de enero del 2024, hay incrementos, hay bonos, tampoco cobrarían si no están registrados en el AIR, ¿no? Entonces, es tácito que trabajador público no registrado en el AIR no cobra ningún beneficio, salvo su pago mensual y su incentivo de CAFAE. Entonces, para que puedan cobrar, ¿qué tiene que hacerse? Exigir en cada UGEL que se registren en el AIR. Pero en el tema del MUC hay una cosa, un procedimiento técnico distinto al procedimiento que es en el caso del bono. En el 2019 se promulgó el decreto de urgencia 038. Y a partir de enero del 2020 entró en vigencia el decreto supremo 420-2019, Economía y Finanzas, que ya fue derogado por el decreto supremo que establece la nueva escala del MUC para el año 2023 a partir del 1 de enero. En esa línea, ¿qué tienen que hacer las UGELes? Vamos a volver a repetir y reiterar una vez más. Vamos a hacer un poco de pedagogía sindical y vamos a reiterar para nuestros compañeros que nos escuchan a nivel nacional. ¿Qué tiene que hacer? Ejemplo, la UGEL de Piura, a través de su jefe de Oficina de Recursos Humanos, su equipo de planillas, administración, oficina de presupuesto y el titular de la entidad, tienen que ir al Ministerio de Economía y Finanzas y solicitar la aprobación del BEC fijo y variable y la implementación del MUC. Tienen que remitir la planilla, el techo presupuestal, etcétera, etcétera. Una vez que remiten la información, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, si todo está validado, no hay ninguna observación, les entrega una resolución directoral de aprobación del BEC fijo, del BEC variable y de implementación del MUC. Con eso, la unidad ejecutora tiene 30 días para solicitar ante el AIR del Ministerio de Economía y Finanzas el registro de la aprobación del BEC fijo, del BEC variable y de la implementación del MUC. Presentan la documentación, no hay ninguna observación, el Ministerio de Economía le da el visto bueno y recién la unidad ejecutora
con toda esa documentación, más la documentación que le ha pedido el Ministerio de Educación, un archivo Excel, ¿ya? Y otros documentos, conforme está en un oficio múltiple, van al Ministerio de Educación y solicitan el registro en el SUT. ¿Qué es el SUT? Sistema Único de Planillas. El Ministerio de Educación valida la información en 1, 2, 3 semanas y dice, no hay observación, todo ok, y la UGEL implementa en su planilla el pago de la nueva escala del MUC, porque la nueva escala ya está actualizado en el AIR, y el BEC fijo y BEC variable. Y a partir de todo este proceso terminado, los trabajadores de esa respectiva UGEL de Piura empiezan a cobrar. Van a cobrar, si la UGEL no ha hecho todo ese procedimiento, no van a cobrar. A pesar que el presupuesto es de la propia UGEL, porque es con el presupuesto institucional de cada UGEL, porque está financiado todo eso, con el presupuesto institucional de cada entidad, no van a cobrar porque no han cumplido con el procedimiento técnico. Y volvemos a reiterar, Marcos, y para todos los compañeros a nivel nacional, que eso los dirigentes, los trabajadores tienen que exigir en cada UGEL que cumplan las entidades con el procedimiento técnico y la ley. ¿Qué han cometido los titulares de entidad y los jefes de recursos humanos al no cumplir hasta la fecha de hoy con implementar y pagar a todos sus trabajadores la nueva escala del MUC y el BEC fijo y el BEC variable? ¿Qué han cometido? Se llama negligencia funcional. Y además, negligencia funcional y mala administración de los recursos públicos en agravio de los trabajadores. ¿Ya? Mala administración de los recursos públicos en agravio de los trabajadores. ¿Qué tienen que hacer? Si no les hacen caso, yendo en marcha, yendo en plantones, o no le hacen caso a sus dirigentes, lo que tienen que hacer, compañeros trabajadores, es simplemente ir al Ministerio Público y presentar una denuncia penal en contra del titular de la entidad y de los jefes de recursos humanos por negligencia funcional, mala administración de los recursos públicos del Estado en agravio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la plata lo tienen. Negligencia, ¿por qué? Porque desde el 2020 hasta la fecha de hoy no han cumplido con el procedimiento técnico. Denúncienlos y van a ver cómo el fiscal de prevención del delito se apersona a la UGEL, pide la información y si no han cumplido, está demostrando la negligencia y además el perjuicio en contra del trabajador y el mal manejo de los recursos públicos. Y van a ver cómo inmediatamente, eso tiene pena de cárcel, y van a ver cómo inmediatamente se ponen las pilas y empiezan a trabajar al 2000, 3000%. Porque si no, simplemente no hacen absolutamente nada. Esa es la realidad, compañeros, y en la ciudad de Lima, la situación todavía es como en las regiones, preocupante. Ejemplo, en Lima Metropolitana, Ladrel, de 409 trabajadores, solo han cobrado 386. Faltan cobrar 23 trabajadores porque no están registrados en el AIR. En la Escuela Nacional Ballet, de 4 trabajadores, ninguno ha cobrado. Los 4 no han cobrado hasta la fecha. Bellas Artes, de 14 trabajadores, los 14 no han cobrado. Escuela de Folclor, de 15 trabajadores, los 15 no han cobrado. Monterrico, de 52 trabajadores, los 52 ya cobraron. Sede central del Minedu, de 142 trabajadores, ya cobraron los 142. UGEL 1, de 1,308, recién en el mes de junio van a cobrar 1,079.
quedando por cobrar 229 que no están registrados en el AIR. La UGEL 2 de 1.491 van a cobrar recién en junio 1.213, quedando por cobrar 278 trabajadores. UGEL 3 de 1.808, ningún trabajador va a cobrar en el mes de junio. Recién lo van a hacer en el mes de julio, los 1.808. UGEL 4 de comas, de 1.494 trabajadores, ya han cobrado 1.467. Solo faltan cobrar 27 trabajadores. UGEL 5, de 1.187 trabajadores, ya han cobrado 1.177, faltando cobrar 10 trabajadores. UGEL 6, de 957, ya cobraron 803 al mes de junio, van a cobrar 803, faltando cobrar 154 trabajadores. La UGEL 7, de 1.058 trabajadores, recién en el mes de junio van a cobrar 1.020, faltando cobrar, porque no están registrados en el AIR, 38 trabajadores. ¿Cuál es la PEA, la población económicamente activa, del total de trabajadores en el pliego 10? 9.939 trabajadores. ¿Cuántos ya han cobrado hasta junio, hasta este mes de junio que van a cobrar? 7.329. ¿Cuántos faltan cobrar porque no están registrados en el AIR? 2.600 trabajadores. Miren, en Lima hay 2.600 que todavía no han cobrado hasta junio, donde otras recién van a cobrar el incremento de la nueva escala del MUC. Y ya lo dije, 1.449 son a nivel nacional los trabajadores no registrados en el AIR. De ahí hay que saber, estamos solicitando la información de los 1.449, cuánto es de la región Piura, cuánto es de la región Cajamarca y así sucesivamente. Esa data no la tenemos, pero sí está en el oficio anterior, está la data de 2.175, ¿ya? Ahora se ha reducido a 1.449. Ese es el marco con respecto al MUC. Marcos, ¿cuál es tu apreciación en esa línea y cuál es la situación de Piura con respecto al pago de la nueva escala del MUC? Edward, como tú mismo lo has dicho, y hay que ser claros, compañeros que nos están escuchando en este momento, quisiera yo su participación de ustedes para que tengan la claridad e indicarles el proceso que se está siguiendo. Miren, como ya se ha reiterado, si no estamos inscritos en el AIR, no se va a cobrar el MUC y el PEC. Aquí en Piura nosotros hemos tenido reiteradamente que enviarle documentos al director regional de educación para exigirle con su comisión técnica que se lleve a cabo que se envíe y se lleve a cabo el proceso técnico y se envíe la documentación al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación para implementar lo que corresponde al MUC y al BED. Créanlo que para nosotros es bastante lamentable que nuestro director regional de educación en Piura, para todos los que me escuchan, el mes pasado viajó a la ciudad de Lima con un dirigente eterno y manifestó, en mayo les pagarán el MUC y el BEC. Y en mayo les pagan las sentencias judiciales, lo cual ha sido falso. Nosotros estamos insistiendo y ya hemos ido a la Dirección Regional de Educación, hemos hablado con el jefe de personal y con la comisión que tiene a cargo la responsabilidad de la implementación, y ya nos indicaron de que, como dijo Edward, en Piura hay 135 observados, que verdaderamente no se sabe si ya se solucionó el tema en parte o todavía no. Pero como dice Edward, pues aquí el tema es que se van a quedar sin cobrar el MUC y el BEC y no van a cobrar ningún beneficio social.
Entonces nosotros estamos atentos de que tenemos que exigir de que la unidad de recursos humanos tiene que estar al día con este objetivo, que es la implementación ante la IRS de los trabajadores administrativos del sector de educación de cada UGEL, de cada departamento y región del Perú, porque esa es la responsabilidad que tienen. Ahora, como tú lo has dicho, nosotros estamos esperando que en este mes de junio se nos ha certificado que se va a pagar de enero a junio el incremento del Mukelbeck. Esperamos que así sea, porque ya nos han indicado que ya está subido en el en el Sistema Único de Planillas, y que se va a llevar a cabo este pago. Yo les digo, compañeros, a ustedes que nos escuchan, que participen, que pregunten, que nosotros los dirigentes estamos en coordinación con las autoridades, y a nivel de la CONFETEC, a nivel nacional, nos preocupamos para que nuestra dirigencia central nos apoye en estas gestiones. Y hay que ser claros, aquí no se trata de caprichos, no se trata de decir, porque no quiero, no envío la implementación. Nosotros tenemos que ser claros. Hemos estado en la ciudad de Lima, hemos hecho movilizaciones ante el MEC, documentos bajo responsabilidad administrativa, civil y penal para los que resulten responsables. Y nosotros les digo, no estamos esperando el mes de junio, de lo contrario, haremos la denuncia ante la Fiscalía de turno, porque esto verdaderamente a nosotros los trabajadores administrativos, no solo de Piura, sino a nivel nacional, pues nos causa un malestar económico, y es un incremento que está inmerso en la Ley de Presupuesto 2023, y nos hace pensar que esos dineros no pueden ser pagados cuando ellos quieren. Es por eso que nosotros, los dirigentes y los trabajadores, tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde en una forma organizada, agotando la vía administrativa, y como dijo nuestro presidente de la CONFETEC, si es posible haciendo los plantones, las movilizaciones, para hacer sentirnos en una forma organizada, siempre y cuando actuemos con las evidencias de la gestión, con documentos que se hayan presentado ante las instancias respectivas, compañeros. Yo les pido a ustedes que participen, que pregunten, para que no hayan dudas y después no hablemos lo que no es correcto. Porque, como les digo, compañeros, aquí es el momento de participar para aclarar todo lo que corresponde a lo que es el MUC y el BED. Ok, Marcos, ya el tema es totalmente claro. Exhortamos una vez más a los trabajadores y nuestros hermanos y hermanas, compañeros dirigentes a nivel nacional, si en las UGELes de nuestro país no hacen caso, empiecen las denuncias en el ámbito del Ministerio Público. Clarito, negligencia funcional y mal manejo de los recursos públicos en agravio de los trabajadores, porque desde enero del 2023 no pagan. Y segundo, que han tenido todo el 2020, todo el 2021 y hasta septiembre del 2022 para hacer todo el procedimiento. Y lo más grave, cómo en una entidad pública del Estado se puede estar pagando remuneraciones, incentivos, bonificaciones, asignaciones, etcétera, y los trabajadores no estén registrados en el AIR. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Del trabajador? ¿El dirigente? No. Esa responsabilidad es del titular de la entidad, director o directora de UGEL, y del jefe o jefa de la Oficina de Recursos Humanos. Clarito, compañeros, clarito como el agua. Denuncien a estas autoridades.
para que de una vez por todas empiecen a cumplir su rol que ha establecido la ley, para así tener entidades públicas dinámicas y al servicio del usuario, pero también al servicio de los trabajadores. Bien, sin más que agregar en este tema del MUC, en este tema del bono, que preocupa a los trabajadores, y lo decimos claramente desde su canal de YouTube, La Voz del Trabajador Administrativo, del sector educación y servidores públicos, que están en todo su derecho. Nosotros estamos indignados como están indignados ustedes, pero que esa indignación vaya mucho más allá del simple reclamo. Actuemos en el sector de educación, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, denunciar ante OSI, etcétera, etcétera, para así hacer dinamizar el sindicalismo, pero también la exigencia de nuestros derechos. Bien, vamos a hablar de la negociación colectiva centralizada 2023, que se realiza con el Estado peruano y las 5 confederaciones estatales de servidores públicos de nuestro país. Para conocimiento de los trabajadores administrativos del sector educación y servidores públicos a nivel nacional, de todos los regímenes laborales del decreto legislativo 276, donde están nuestros hermanos y hermanas trabajadores administrativos del sector educación, del decreto legislativo 728 y del decreto legislativo 1057, la famosa ley de los trabajadores CAS, porque ahora hay CAS también en las instituciones educativas del sector educación. Hay CAS en las UGELES, hay CAS en la sede central del Ministerio de Educación, en las direcciones regionales de educación. En todo lugar del sector educación hay un sinfín de trabajadores CAS. Aproximadamente en el sector educación, entre la suma de CAS 276 y otros trabajadores, bordean los 98,000 trabajadores del sector educación, sin contar docentes y auxiliares de educación, porque ellos son regímenes especiales. Pero la negociación colectiva centralizada alcanza al decreto legislativo 276, 728, 1057 CAS, alcanza a los trabajadores del INPE y a los trabajadores del servicio diplomático. El año pasado, 2022, el Estado peruano negoció con las centrales estatales, 3 en esa oportunidad, CITE, UNACE y CTE. Producto final de esa negociación colectiva fue el incremento de la escala del MUC, como ya lo hemos dicho, Grupo Ocupacional Auxiliar, categoría remunerativa AF, un incremento aproximado de 214 soles, que por primera vez, después de 42 años, es el primer aumento pensionable en beneficio de la clase trabajadora más empobrecida de nuestro país. Y además se concedió un bono de 550 soles para todos los regímenes laborales. La única diferenciación que hubo fue en el incremento para nuestros hermanos trabajadores del decreto legislativo 1057 CAS, del decreto legislativo 728 para los trabajadores del INPE y del servicio diplomático. Porque hay que reconocer que los montos o el incremento para estos regímenes laborales fue bordeando los 60, 62, 58, 56 soles en cada uno de ellos. Eso fue la negociación colectiva del año 2023. No fue perfecta, pero fue el inicio, fue un hecho histórico, después de 42 años,
que con la lucha de los trabajadores en las calles y de muchos mártires quienes ofrendaron su vida producto de la pandemia, logramos aprobar en el Congreso de la República la ley 311-88. Y mucho recordamos de nosotros, ¿no? Al Frente de Trabajadores Estatales del Perú, a quien a través de su canal y su programa La Voz del Trabajador Administrativo, del sector educación y servidores públicos, le expreso mi saludo, mi reconocimiento a la distancia a cada uno de sus integrantes. Ya no formamos parte del frente, pero siempre lo vamos a tener en cuenta y a reconocer porque fuimos parte de esa lucha, ¿no? Diaria, permanente, que logró finalmente derogar inclusive los decretos de urgencia 014 y 016-2020, ¿no? Y la aprobación de la ley por insistencia, que hoy es la 311-88, ley de negociación colectiva en el sector estatal. Entonces, hermanos y hermanas trabajadores, por primera vez tenemos un incremento remunerativo. Si a eso le sumamos los 500 soles que se han conseguido producto de la ley 31728, estamos hablando que el trabajador administrativo de manera mensual, todo el 2023, está percibiendo un ingreso económico de 335 soles mensual. ¿Ya? Ese es el ingreso económico que ha percibido el trabajador producto de la suma del incremento del MUC, del bono de 550 soles, que ya se pagó en diciembre del 2022, y del bono de 500 soles que se está otorgando en Lima Metropolitana y en algunas regiones del país y debe concluir con la entrega en todo el país. En esa línea, en aquella oportunidad, el gobierno del señor Pedro Castillo Terrones promulgó el espacio fiscal, es decir, el presupuesto inicial para la negociación colectiva centralizada, 2022. Y el monto fue de 370 millones de soles. Posteriormente, producto de la negociación y de sendas reuniones con el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros y el propio Presidente de la República, se concluyó la negociación con 830 millones de soles. ¿Qué dieron como resultado? Ya lo hemos dicho, incremento del MUC, incremento de los regímenes laborales, remuneraciones, 728, 1057, INPE, servicio diplomático, y un bono de 550 para todos. En eso se repartió los 830 millones de soles. Este año ya no son 5 centrales estatales las que están negociando con el Estado peruano, sino ahora ya no son 3, sino ahora son 5 centrales estatales. CITE, UNACE, CTE, CONFETEC y CONACET Perú. 5 son las que hoy negocian con el Estado peruano. Se ha instalado la comisión el pasado 5 de mayo. Desde el momento de su instalación hasta la fecha de hoy, no, diré, desde su instalación hasta el día 30 de mayo, no existía espacio fiscal. O sea, no existía el presupuesto económico para iniciar la negociación, el piso. Si el año pasado se terminó en 830 millones, lo más justo era que se inicie la negociación de este año con 830 millones, para conforme se vaya negociando, esos 830 millones se pueda ir incrementando. Pero no, el 30 de mayo, producto de una jornada nacional de lucha de las 5 centrales estatales, donde CONFETEC participa en esa mesa de negociación con el Estado peruano, logramos que el Ministerio de Economía promulgue el espacio fiscal.
Pero, oh sorpresa, el espacio fiscal se ha concedido solo en 200 millones de soles. De los 200 millones de soles, que es para la centralizada y descentralizada, ha quedado que para la negociación colectiva centralizada son 98 millones de soles. De 370 que se inició el año pasado y terminó en 830 millones, hoy han promulgado el piso 98 millones de soles. Si dividimos esos 98 millones de soles entre 562,000 servidores públicos, que son 276, 728, 1057 CAS, trabajadores del INPE, trabajadores del sistema penitenciario o servicio diplomático y municipales, tenemos que el incremento que nos tocaría para a partir del 1 de enero del 2024 sería de 5 soles mensuales. Si tú lo escuchas, estimado hermano y hermana trabajador administrativo y servidor público de todos los regímenes laborales y de todos los ministerios, este gobierno pretende incrementar 5 soles mensuales, es decir, un aproximado de 60 soles al año. Ese sería el incremento. Nosotros, como unidad estatal ampliada, así se llama ahora el nombre de las 5 centrales estatales, unidad estatal ampliada, hemos rechazado tajante y categóricamente esta burla, ¿no? Esta mofa de parte del Estado peruano, de este gobierno, de la señora Dina Boluarte, y hemos exigido a la representación empleadora de parte del Estado que ese piso fiscal se incremente. Y para eso, nuestro asesor en materia presupuestal ha presentado con las mismas cifras y los mismos números del espacio fiscal que ha promulgado el Ministerio de Economía y Finanzas, ha presentado una propuesta formal. La hemos expuesto, ¿no?, en mesa. Las reuniones se llevan a cabo en el centro cívico, en el centro de convenciones en San Borja, y ahí hemos sustentado nuestra propuesta técnica, económica. En el marco del presupuesto macroeconómico y de las cifras que establece el propio Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reservas, donde la economía peruana va a crecer para el año 2024 en 3.4%, nosotros hemos planteado que en la línea de la recuperación de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los trabajadores, hemos planteado un espacio fiscal de 1.524 millones de soles. Y con cifras y con números le hemos demostrado que sí es viable ese espacio fiscal. ¿Por qué? Porque hay que ver, como lo ha dicho el mismo ministro de Economía, que la economía en el Perú, si bien es cierto, este año está creciendo al 2.3, 2.5%, y para el 2024 al 3.4%, también, si es como ellos lo manifiestan, cierto, de que la recaudación fiscal ha bajado, producto de que se ha condenado, ¿no?, los impuestos a todos nuestros hermanos y hermanas del norte, producto de los desastres naturales y otros factores, también es cierto que la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los servidores públicos ha ido perdiendo su valor producto de la inflación. Si hablamos, por ejemplo, de la década del 80 y 90 del gobierno de Fujimori, las remuneraciones llegaron al piso. No había poder adquisitivo.
con el dinero de las remuneraciones no se podía comprar absolutamente nada. Todo subió. Esa caída de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de la década del 80 y 90, hasta la fecha de hoy, no se ha nivelado, no se ha podido recuperar. Por eso es que solo tomando como referencia el año 2021 y 2022, los trabajadores han perdido un 7.31% de su capacidad adquisitiva. ¿Eso qué significa? Un ejemplo. Si con un sol comprabas 10 panes, hoy con un sol compras 3 o 4 panes. ¿Y qué decir de los productos de primera necesidad? ¿No? Ha subido el pollo, ha subido los huevos, ha subido la leche, ha subido las verduras, ha subido las menestras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sube en el país. Entonces, cuando se dice que los servidores públicos ganan muy bien, que los servidores públicos no merecen incrementos remunerativos, que los servidores públicos están bien pagados, eso es totalmente falso. Porque nuestras remuneraciones, a pesar del incremento que ha habido el 2023 de 214 soles aproximadamente en la nueva escala del MUC, según la categoría remunerativa, el poder adquisitivo de tu remuneración, hermano y hermana trabajador público que me escuchas, ha decrecido, se ha caído al 7.31%. Entonces, con justicia lo que exigimos es recuperar en parte el poder adquisitivo de nuestras remuneraciones del año 2021 y 2022, ¿no? Por ahí se soltó una cifra. Si solamente nos dieran el 0.11% del Producto Bruto Interno, que está más o menos en más de 2.600 millones de soles, tendríamos aproximadamente 1.500, 1.600 millones de soles como espacio fiscal. Entonces, ¿qué ha decidido la unidad estatal ampliada? La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas, para de repente tratar de romper el movimiento sindical, ha presentado otra propuesta que nosotros habíamos exigido que incremente el espacio fiscal, pero ellos no. Lo que han hecho es, sobre la base de los 98 millones, han manifestado que van a repartir los 98 millones de soles sobre la media de las remuneraciones. Es decir, que todo servidor público que gana más de 2.550 va a recibir un bono de menos de 2.550, va a recibir un bono de 340 soles. Quiere decir que de 562.000 servidores públicos, que es el total de la PEA, ahora solamente 291.000 se van a beneficiar, pero con un bono de 340 soles por única vez. Nosotros hemos rechazado como unidad estatal ampliada tajantemente esa propuesta de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, porque creemos que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Estado peruano lo que están haciendo es vulnerar los principios de buena fe y sobre todo están enfrentando a los trabajadores en esta discriminación que está generando el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hemos pedido un cuarto intermedio y hemos sido explícitos, tajantes, en manifestar que exigimos que el Estado peruano, en el marco de la cifra que hemos planteado, traiga una nueva propuesta e incremente el espacio fiscal. Mientras no exista el incremento del espacio fiscal, nosotros vamos a continuar en el cuarto intermedio, conforme los acuerdos de la Asamblea Nacional de Delegados, que además
ha establecido un paro nacional de 48 horas camino a la huelga nacional indefinida de todo el sector público. Es por eso que hacemos un llamado a todos los trabajadores del sector público, de los diferentes ministerios de nuestro país, del sector educación y de todos los sectores de la administración pública para poder de una vez por todas establecer que con justicia y con razón los trabajadores del sector público exigimos se dote un espacio fiscal coherente para poder cerrar la negociación colectiva en el presente año 2023. Es por eso que a todos los trabajadores administrativos del sector educación a nivel nacional, a todos los servidores públicos de los diferentes regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, 728, 1057 CAS, trabajadores del INPE, del Servicio Diplomático, a todos en general los convocamos en mi calidad de presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, CONFETEC, joven organización nacional creada hace 1 año y medio, que tiene como perspectiva la unidad de la clase trabajadora y como único interés la defensa y la conquista de las reivindicaciones laborales, económicas y sociales de todos los trabajadores estatales, y hoy, en el principio básico de la unidad, trabajando de manera conjunta con las 5 centrales estatales, en la unidad estatal ampliada, vamos a desarrollar este paro de 48 horas el día 20 y 21 de junio del presente año, concentrándonos a las 11 de la mañana en la Plaza 2 de Mayo. Esta medida de lucha es preventiva si es que el Estado peruano no cumple con incrementar el piso fiscal, estaríamos acatando una huelga nacional indefinida. Una vez más, llamamos a todos los trabajadores administrativos del sector educación, a través de su programa La Voz del Trabajador Administrativo, y a todos los servidores públicos de nuestro país a acatar este paro nacional de 48 horas, para que el Estado sienta realmente que los trabajadores tienen una necesidad y han demostrado técnicamente y con cifras macroeconómicas y en el marco de la recuperación de las remuneraciones, de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los servidores públicos, que realmente necesitamos dialogar de manera permanente con la Presidencia de la República y con el presidente del Consejo de Ministros. Esta es una negociación no solo técnica, sino política. Por una parte, el Estado peruano a través de la representación empleadora y de otra parte, las centrales sindicales a través de los representantes de los trabajadores del sector público. Entonces, en esta línea, la situación política rebasa a esta comisión y va al escenario de la Presidencia de la República y del presidente del Consejo de Ministros. Este 20 y 21 de junio, los trabajadores administrativos del sector educación deben paralizar todas las instituciones educativas a nivel nacional, las escuelas, colegios, institutos, nuestros hermanos y hermanas trabajadores de las sedes, de la SUGEL, de las direcciones regionales de educación, nuestros hermanos de la sede central del Ministerio de Educación, de los ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transporte, Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Todos los ministerios
hospitales, postas médicas, poder judicial, etcétera, etcétera, todas las instituciones públicas de del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local deben estar totalmente cerradas, desabastecidas de trabajadores públicos para que el Estado peruano sienta realmente que hay una gran necesidad. Tenemos un país que viene creciendo a un ritmo económico que, como ya lo han dicho los organismos internacionales y el propio Ministerio de Economía y el Banco Central de Reservas, vamos a seguir creciendo al 3.4% para el próximo año y estamos hablando de la negociación colectiva que rige a partir del 1 de enero del 2024. Y estamos hablando de las cifras macroeconómicas y del crecimiento económico de enero del 2024. Es por eso que, una vez más, exhortamos e invocamos a todos nuestros hermanos trabajadores para poder desarrollar este proceso que nos permita seguir dialogando con el Estado peruano a fin de poder lograr el incremento de nuestras remuneraciones, ¿no? Y lo que está establecido en el proyecto de convenio colectivo presentado por la Unidad Estatal Ampliada. Creemos que es necesario, estimados compañeros y compañeras, trabajadores del sector público, desarrollar este tipo de acciones, desarrollar este proceso que nos permita finalmente poder desarrollar la lucha en las calles para enfrentar a este gobierno. Marcos, has podido retornar, algunos desperfectos de orden técnico siempre suceden. ¿Cuál es el análisis en la ciudad de Piura? Porque desde Lima y a nivel nacional se está convocando un paro nacional de 48 horas, donde todas las regiones del Perú deben paralizar y deben movilizarse en sus respectivas regiones y delegaciones de trabajadores deben llegar a la ciudad de Lima. Adelante, Marcos. Edward, acá en la ciudad de Piura se están organizando para acatar este paro nacional, que es en beneficio de todos los trabajadores. Estamos a movilizarnos y a reclamar nuestros derechos, no vamos a conseguir nada. Pero lo más importante es que los compañeros que nos están escuchando se sumen a la lucha, que verdaderamente los incrementos, lo que se logre es en beneficio de todos. Las luchas no se hacen en sus hogares, sin apoyo. De nosotros depende el éxito, porque todo lo que se logra es en beneficio de todos. Y acá en Piura, pues, estamos viendo la posibilidad de que vaya una comisión a la ciudad de Lima para participar, como siempre, en los paros, en las movilizaciones, lo venimos haciendo. Vamos a estar presentes en la ciudad de Lima este 20 y 21 de junio para estar ahí y hacer nuestros reclamos y nuestros pedidos en una forma organizada, como siempre lo han venido haciendo y se viene haciendo a nivel nacional. Marcos, hay algunos problemas técnicos, creo. Bien. Sí, Edward, sí. Bien, compañeros, ¿cuál es la plataforma de lucha de los trabajadores estatales en la Unidad Estatal Ampliada? La plataforma de lucha principalmente es el incremento remunerativo, el incremento de la escala del MUC. Otro punto es
el incremento de la escala base CAFAE para el año 2024. Otro punto también es el nombramiento de los trabajadores del decreto legislativo 276. Otro tema tiene que ver con la carrera administrativa, que a través de una homologación o en su defecto se pueda desarrollar una línea de carrera, homologación o recategorización, porque a la fecha de hoy, por los benditos niveles remunerativos o categorías remunerativas, los trabajadores en el sector educación no pueden ascender, no pueden reasignarse y no pueden rotar. En esa línea también es otro punto en debate, planteado dentro del proyecto de convenio colectivo. Y además, otro tema fundamental también para la unidad estatal ampliada es la modificación del decreto legislativo 1057, CAS, que es el régimen CAS. ¿Por qué la modificación del decreto legislativo 1057? Porque con el fallo del Tribunal Constitucional y la ley 31131, ya hay trabajadores CAS indeterminados y hay trabajadores CAS temporales. En esta línea, siendo ya un régimen laboral, los trabajadores del decreto legislativo 1057, tenemos que empezar a darles mejores condiciones económicas en similitud o en concordancia con los regímenes laborales 276 y 728. Por ejemplo, los trabajadores CAS no gozan de escolaridad y no gozan de una serie de beneficios que sí gozan los trabajadores del decreto legislativo 276 y del 728. Entonces, hermano y hermana trabajador CAS, que laboras en las diferentes UGELes, direcciones regionales, sede central del Ministerio de Educación, instituciones educativas, que laboras en los diferentes ministerios del sector público y en los diferentes poderes del Estado, te invitamos a participar este 20 y 21 de junio acatando el paro nacional de 48 horas para poder demostrarle y exigirle a este gobierno que solo con la decisión firme de los trabajadores en las calles vamos a poder lograr arrancarle la conquista de nuestras reivindicaciones económicas, laborales y sociales. La lucha no es de uno, la lucha es de todos. Trabajadores CAS, trabajadores 276, trabajadores 728, trabajadores del sistema penitenciario, trabajadores del servicio diplomático, todos a las calles en paro nacional de 48 horas. Cerremos todas las instituciones públicas. Revisemos la historia y demos una mirada rápida a la década del 90. Teníamos la capacidad de cerrar todas las instituciones del Estado y el Estado tenía que dialogar con su representante de los trabajadores. Debemos recuperar lo que hacíamos en el pasado para hoy mejorarlo y plantear soluciones en el marco del diálogo social, en el marco de un diálogo transversal, permanente, con los actores políticos, ¿no? Por eso es que hacemos un llamado a la señora Presidenta de la República del Perú a escuchar el clamor del pueblo, que son los trabajadores, porque no solo somos 562,000 trabajadores públicos los que estamos inmersos en esta negociación colectiva y tienen la expectativa para mejorar sus ingresos y recuperar la capacidad adquisitiva de sus remuneraciones, sino además están sus familias, que hacen un total de 4,5 millones de ciudadanos peruanos. De 30 millones de peruanos, 4,5 millones son la suma
de los trabajadores estatales y sus familias. Y creo que es necesario, señora Presidenta de la República, escuchar, dialogar y consensuar de manera conjunta con las 5 centrales estatales. Hoy, en la unidad estatal ampliada, hemos presentado una serie de solicitudes, documentos, tanto a Palacio de Gobierno como a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes mismos, y usted, señora Presidenta, en sus intervenciones, a través de la prensa, manifiesta que usted dialoga, que usted conversa, y que a través del diálogo busca las soluciones. Entonces, los trabajadores estatales, a través de la unidad estatal ampliada, le exigimos, dialogue con nosotros, converse con nosotros, lleguemos a una solución para poder darle las mejoras a la precaria situación económica, remunerativa de los trabajadores y servidores públicos. Porque ya estamos cansados de que se vea al servidor público como un mal elemento, como un servidor que no está al servicio del Estado para beneficio de los usuarios. Nosotros cumplimos diariamente nuestro rol en una escuela, en un ministerio, en una sede UGEL, etcétera, cumplimos nuestro rol. Lo que exigimos también con justicia es poder recuperar el poder adquisitivo de nuestras remuneraciones. Porque en este país hay funcionarios como en el Banco Central de Reservas, donde su presidente se ha atrevido a decir que la remuneración mínima vital del Perú es la más cara de otros países, como si a ver si este señor que preside el Banco Central de Reservas pueda vivir con 1.025 soles mensuales. Como el señor gana más de 40.000 soles al mes, se da el lujo de despreciar la remuneración mínima vital de los servidores privados del Estado peruano. Pero si nos vamos a la vereda del frente de los servidores públicos, va a tener usted, señor Presidente de la República, que va a encontrar un servidor administrativo del sector educación que gana 722 soles de manera pensionable. Esa es su remuneración mensual, menos del sueldo mínimo vital. Claro, que por otro lado el Estado le saca la vuelta a la ley y le concede un bono que se llama incentivo de CAFAE. ¿Cuánto es? 1.350 soles. Pero ese incentivo de CAFAE no es pensionable, no es base de cálculo para ningún beneficio. Cuando cesas, automáticamente lo pierdes. Entonces, nos quedamos con su remuneración pensionable, que es 720. Claro, al lado de 40.000 soles que gana el señor presidente del Banco Central de Reservas, 30.000 soles que ganan todos los ministros de Estado, 25.000 y 20.000 soles los viceministros de Estado y funcionarios, y si hablamos de los trabajadores FAC y PAC, de todos los ministerios y de las consultorías que existen en todos los ministerios, como en educación, salud, transporte, etcétera, las más grandes, educación, 828 millones de soles. Entonces, si hablamos del sueldo de los congresistas y de otros, vamos a encontrar que los servidores públicos en los últimos 42 años no han tenido mejoras en sus remuneraciones y la capacidad adquisitiva de sus remuneraciones ha caído. Por lo tanto, es momento de, en el marco del crecimiento macroeconómico y del crecimiento de la economía al 2024, es momento de otorgarle a los trabajadores continuar con esta secuencia de incrementar el piso fiscal y por ende darle una mejor remuneración que beneficie a la economía, porque darle un mayor piso fiscal va a significar dinamizar la economía, porque el servidor público va a recibir su incremento, su bonificación, etcétera, e inmediatamente va a comprar, va a gastar, y al gastar está dinamizando la economía. Esto significa que la economía se vuelve revolvente, recibes y compras, y como una ruleta rusa va girando la economía y por lo tanto nosotros como servidores públicos vamos a ser partícipe de la reactivación económica. Entonces, en esa línea
se está dando millones y millones de soles para los programas con Punche Perú, pero se está negando un espacio fiscal mayor a los trabajadores del sector público. Marcos, no sé si hay alguna consulta de parte de los trabajadores. Lamentamos, hay fallas técnicas, que los trabajadores no se contacten a través del 974678-434, 974678-434, y poder sacar sus llamadas en vivo y al aire poder contestarlas. Bueno, antes ya de ir cerrando el presente programa, Marcos, tu reflexión, un poco la señal no permitió de repente tener un buen sonido. Adelante. Bueno, mira, Edward, la verdad aquí lo que nos queda es que invitar a todos los trabajadores estatales del Perú a acatar este paro, que es en beneficio de todos. Como ya lo has explicado, las luchas, sin luchas no hay victorias. Y todo lo que nosotros logremos en las calles es en beneficio de todos, en beneficio de nuestras familias. Compañeros trabajadores de todo el Perú, es el momento y la oportunidad de decirle al gobierno que estamos siempre de pie y nunca de rodillas. Así es, así es. Siempre de pie y nunca de rodillas, porque sin luchas no hay victorias. La plataforma de lucha de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, CONFETEC, es clarísima. Si hay alguna duda, porque veo algunas consultas a través del chat en vivo, ¿ya? Nosotros reiteramos claramente cuál es la plataforma de lucha de la CONFETEC, como también lo es de todas las centrales estatales que hoy están en la unidad estatal ampliada. El incremento de las remuneraciones y pensiones dignas. Nueva escala del MUC para el 2024, enero del 2024. Incremento de la escala base CAFAE, 2024, enero. Nombramiento de los trabajadores estatales del decreto legislativo 276. Decreto legislativo 276. Modificación del decreto legislativo 1057, régimen CAS, para darle igualdad de condiciones conforme lo tienen los trabajadores del decreto legislativo 276 y 728. Hay que empezar por dándole a los trabajadores CAS las mismas condiciones económicas que tienen sus hermanos trabajadores del 276 y 728. El otro punto de la plataforma es la línea de carrera. Una auténtica carrera administrativa a través de una homologación o recategorización de los servidores públicos. Como además, una línea de carrera en el régimen del decreto legislativo 728, que también es una propuesta de CONFETEC. Y así, una serie de temas que no son económicos y que se deben plasmar en la negociación colectiva, como es la creación del Consejo Nacional del Empleo Público, en similitud con el Consejo Nacional del Trabajo, conforme al modelo español y de otros países, pero que sea el Consejo Nacional del Empleo Público un consejo resolutivo, no consultivo, sino resolutivo, para que sus acuerdos se implementen de manera inmediata. Otro tema planteado también, que no es económico, es el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ampliación de funciones para la SUNAFIL, para que pueda fiscalizar y multar también en el sector público, porque a la fecha de hoy no existe, a pesar que Servir debe desarrollar esa función,
pero no tiene la logística, ¿no?, presupuestal, ni en materia de recursos humanos para desarrollarla. Necesitamos una entidad que sí supervise, fiscalice las condiciones laborales de los servidores públicos. Y así hay una serie de planteamientos que son la plataforma de la CONFETEC y de la Unidad Estatal Ampliada. Entonces, para aquellos compañeros que en el chat se consultan, se preguntan, aquí el planteamiento es transversal. La lucha es de todos y los beneficios planteados es para todos. Modificación del decreto legislativo 1057, CAS, aumento para todos. En esa línea se está estableciendo el proceso de lucha y solo va a depender de ti, hermano y hermana, trabajador administrativo del sector educación, trabajador del decreto legislativo 276 de todos los ministerios, trabajadores CAS. Hoy los trabajadores CAS son el doble, por no decir el triple, de los trabajadores del decreto legislativo 276. Si los 276 solo paran y los CAS trabajan, no se va a sentir nada, absolutamente nada, en el sector público. Pero si paramos todos de manera conjunta y cerramos las instituciones públicas, sí va a sentir el gobierno lo que significa este paro preventivo de 48 horas para poder decirle al Estado, cumple tu rol tuitivo y el bienestar e interés de tus servidores públicos a nivel nacional. Marcos, vamos cerrando el presente programa. No hay algunas consultas. He estado dando lectura al chat. Simplemente volviendo al mensaje de poder este 20 y 21 de junio del presente año, acatar masivamente en todo el país, cerrando todas las instituciones públicas, el paro nacional de 48 horas. Tus palabras finales, Marcos, tu mensaje a los trabajadores, y finalmente, desde Piura, invocarles a través de tu persona a coordinar con todos los gremios sindicales, las diferentes entidades públicas, y de manera conjunta desarrollar un paro regional 20 y 21 de junio y que se traslade una comisión de la ciudad de Piura y desde Tacna hasta Tumbes a la ciudad de Lima. Adelante, Marcos. Edward, para decirle a los compañeros a nivel nacional que tenemos que hacer un esfuerzo para cerrar las instituciones públicas y hacer sentir al Estado de que verdaderamente los trabajadores del sector público estamos unidos y nunca seremos vencidos. Es más, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos mal pagados y que verdaderamente de nosotros depende sacrificarnos para conseguir nuestros logros y objetivos. Compañeros de todo el Perú que me escuchan, Piura estará presente como siempre lo hace en la movilización nacional y estaremos coordinando con las bases para que se haga sentir que Piura se une a nivel nacional en el paro de 48 horas preventivo que se hace a nivel nacional. Ok, Marcos, gracias por tu saludo y tu mensaje y el agradecimiento a través de tu canal La Voz del Trabajador Administrativo, por la oportunidad que nos brindas de poder conducir el presente programa y también, como siempre lo venimos haciendo, darle gracias a Dios por esta oportunidad, a la vida y la salud, porque cada día nuestras oraciones sean escuchadas, como siempre. Para Dios todo es posible, sin Dios nada es posible. Estamos seguros que esta lucha emprendida por la Unidad Estatal Ampliada el 20 y 21 de junio del presente año va a dar como resultado lograr nuestros justos reclamos. Yo quiero saludar a todos los trabajadores administrativos del sector educación, a los trabajadores
de Lima Metropolitana, desde el UGEL 1 hasta el UGEL 7, la sede del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, institutos, escuelas, y a todos los trabajadores a nivel nacional desde Tacna hasta Tumbes. Una vez más, los exhorto en mi calidad de presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, CONFETEC, en nombre de mi Comité Ejecutivo Nacional y en nombre de todas las bases de la CONFETEC, como son el FENACICAS del Poder Judicial, la Federación de Trabajadores 276-728 ICAS del Poder Judicial, FENUCSA Dignidad del sector salud, FENTRACET del sistema electoral peruano, FERTACE Perú, trabajadores administrativos del sector educación a nivel nacional, FERTACE Lima, sindicato del INPE, sindicato de CONADIS, sindicato del ANA, sindicato de la Junta Nacional de Justicia y otros afiliados a la CONFETEC. Este 20 y 21 de junio debemos estar masivamente en las calles para demostrarle al gobierno que sin luchas no hay victorias, para poder enfrentar a esta clase política de derecha que pretende restringir los derechos de los trabajadores, en especial de los servidores públicos, para enrostrarle al Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus tecnócratas y de los caviares que están enquistados en todos los gobiernos de turno, que es momento de no manejar el presupuesto a su antojo, que las arcas de nuestro país, que es el producto de los impuestos de todas y todos los peruanos, debe ser redistribuido de manera equitativa, con rostro humano y con justicia social. No es posible que simplemente los ricos, a través de los grandes grupos de poder económico, cada día son más ricos y la clase, el pueblo, los trabajadores, el proletariado, cada día se hacen más pobres. Es momento en este país de buscar una transformación, la reconstrucción de la clase política que finalmente nos permita seguir coadyuvando a la solución de los graves problemas que atraviesa no solo el sector educación, sino todo el aparato público. Lamentablemente la corrupción se lleva más de 25.000 millones de soles al año, que ese dinero debería ser invertido en diversos temas que permitan mejorar la calidad educativa, la salud y otros. Somos conscientes de lo que el país ha vivido con el tema de los desastres naturales, somos conscientes de lo que se viene a través de un niño costero, somos conscientes de la inflación en nuestro país, pero como ciudadanos que a diario cumplimos con el pago de nuestros impuestos, que cumplimos con nuestro aporte al crecimiento de la caja fiscal y al manejo de las finanzas públicas de nuestro país, y en el marco de las cifras macroeconómicas y del crecimiento económico de nuestro país al 2024 al 3.4%, exigimos a la Presidenta de la República del Perú, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Economía y Finanzas y a la Comisión de la Representación Empleadora en la Negociación Colectiva Centralizada 2023, un espacio fiscal digno, que debe ser equivalente a los 1.524 millones de soles, conforme lo hemos demostrado con cifras, con números, que fueron dados en su primer momento por la propia representación empleadora a través del espacio fiscal que fijó el Estado peruano, aprobándolo en el Consejo de Ministros. Si no hay diálogo, si no hay un trato alturado, dinámico, transversal, si no hay una política laboral en el marco de los servidores públicos, lamentablemente después del 20 y 21 de junio, los trabajadores del Estado, de los gobiernos nacional, regional y local, nos iremos a una huelga nacional indefinida que permita paralizar la administración pública hasta que este gobierno no dialogue, no converse y no cifre las esperanzas que están depositadas en más de 4 millones de familias a nivel nacional. Bien,
Gracias, Marcos, por tu presencia, por tu acompañamiento. A todos nuestros hermanos y hermanas trabajadores administrativos desde Tumbes hasta Tacna y de todo el país, expresarle nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Darle gracias a Dios siempre, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, y decirles que la única forma de enfrentar al Estado es estar unidos, juntos, como un solo puño, porque sin luchas no hay victorias, y juntos y unidos sí podemos. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.